En el altar halló dispuestos los ornamentos, el cáliz y la patena sobre el ara cubierta de un blanco mantel, y a un lado el misal, y también el vino para el sacrificio, y una hostia grande y otra pequeña. Fray Simón de Samaría preguntó asombrado: ¿Quién ha preparado esto? Yo misma, dijo Juana Tabor. Suponía que vendría conmigo. Ayer me lo procuré todo. ¿Y dónde lo obtuvo? Las monjas de la expectación son mis amigas y me deben algunos favores. La Madre Superiora preparó para mi oratorio todas las cosas. Usted dirá si se ha olvidado de alguna. No, nada falta, dijo Fray Simón, echándose la estola al cuello. Vamos primeramente a rezar la fórmula de Pío IV para la abjuración de los protestantes. Después la bautizaré. Pero yo no soy protestante, replicó ella. Soy pagana. Creo, es decir, creía más en Satanás que en Dios. Hoy creo más en Dios y creo en Cristo, según me lo ha enseñado usted. Pero no estoy segura de haber dejado de creer y amar a Satanás. ¿Amar a Satanás?, interrogó él. Sí. No puedo aborrecer a aquel en cuyo nombre mis padres me engendraron, y que poseyó mi alma antes que Dios mismo, y que en el paraíso terrenal, según refiere el Génesis, profetizó el destino de los que comieran del árbol prohibido. Seréis como dioses, exclamó Fray Simón. Sí, como dioses. La humanidad ha mordido ya el fruto de ese árbol y todos somos como dioses. ¿Hemos de renegar de aquel que nos enseñó la ciencia del bien y del mal? Ella hablaba con una voz extraña y sensual. El fraile se sobrecogió. La belleza de aquella mujer resplandecía con diabólico fulgor. El corazón de carne del pobre hombre era una copa llena a punto de volcarse. Quiero bautizarme y pertenecer a la Iglesia de Cristo en la forma nueva que usted y yo vamos a instaurar, libres de supersticiones y de cadenas. En ella todo se unirá, nada se excluirá, ningún cuerpo, ningún espíritu, ni siquiera el espíritu del mal, ni siquiera el hombre de pecado. ¿Sabe usted a quién me refiero? Al anticristo, murmuró el fraile apenas con un hálito de voz. Sí, al anticristo, que helará la sangre de Cristo en la copa de oro del altar. ¿Por qué no? ¿Por qué no?, repitió el aturdido. Esa, en definitiva, es la iglesia que yo he soñado, la iglesia sin fórmulas, en que no se excluya ni al mismo Satanás y todos se alimenten de la carne de Cristo. Juana escuchó con deleite la blasfemia del desventurado, a quien hacía delirar su inquina contra Roma, enconada por la pasión que ella le insuflaba como un fuelle infernal. La voy a bautizar sin preguntarle nada más y sin que abjure nada, y estoy seguro de que en los cielos los ángeles escucharán una voz parecida a la que hace 20 siglos escucharon las orillas del Jordán. Tú eres mi hija bien amada, en quien me he complacido. Juana se incorporó sobre la cama, y el fraile derramó sobre su cabeza, ceñida en las sienes por una cinta escarlata, el agua regeneradora del bautismo. Y en efecto, se oyó en las alturas un gemido estridente y prolongado que desgarró las nubes y cortó las carnes como una hoja herrumbrada y heló la médula en los huesos. Ella, sobrecogida un instante, dijo después, para tranquilizar al fraile que había quedado yerto con la cabeza gacha: debe ser la bocina de algún avión que se cruza con el nuestro. Pero la inmensidad del cielo transparente hallábase desierta en todo lo que alcanzaba los ojos. No piense más en eso, exclamó ella y volvióse a acostar. Fray Simón ascendió al altar y celebró su misa, ansioso de acabar aquella escena. Y nuevo Judas
por segunda vez entregó a su maestro al dar la comunión a Juana Tabor. Cuando volvió a su camarote, anotó en su diario las tumultuosas impresiones en que se mezclaban los ímpetus de su corazón a las extravianzas de la casuística, que busca excusas a los pecados. Acabo de decir la misa con mucha fe, recogimiento y fervor. Sin embargo, nunca la he dicho con tanta libertad de espíritu y con la voluntad casi resuelta de separarme de la Iglesia romana. Durante la comunión me repetía en voz baja al mismo tiempo que con el corazón: salir de la Iglesia romana, pero ser de vuestra verdadera Iglesia, oh Jesucristo. No bien terminó, entró un criado trayéndonos un suculento desayuno que ella y yo compartimos alegremente. Oh, vida familiar, vida de amor, perfume de cielo, respirado junto a la cama de ella. Nada de esto es inútil, ni para mi alma, ni para su alma, ni para la humanidad. Juana me ha preguntado cuáles son mis ideas acerca del anticristo. Cuando le hablo del hijo de perdición, como lo llama San Pablo, fulgura su mirada y se extravía su juicio. Quiere a toda costa que su marca, el misterioso 666, la lleve en mi brazo yo como un signo de libertad y de amor. Pero qué infantil ocurrencia. No me he decidido a complacerla, aunque no veo en ello nada malo. Cuando esté en Buenos Aires, tal vez. Pero pienso y le digo: ¿por qué he de llevarla yo cuando usted misma no la lleva? Y le muestro su brazo perfecto y limpio. Y ella ríe. Al día siguiente el fraile dijo su segunda misa en la Atanora, que volaba sobre los mares y bajo las constelaciones asiáticas. Cada vez, Fray Simón de Samaría se alejaba más de la comunión católica, y tanto no lo advertía que llegó a escribir en su cuaderno: acabo otra vez de celebrar con la misma libertad que tendría un protestante que creyera en la presencia real sin inquietarse de la transustanciación. Me siento lo suficientemente libre para dar la comunión a un no católico, para consagrar la Eucaristía en una casa particular, prescindiendo de oraciones y ceremonias de la misa. ¿Cómo estoy avanzando rápidamente en la vía de esta santa libertad y de este santo y virginal amor? Dejó un rato la pluma a fin de reunir sus recuerdos y prosiguió después. Verdaderamente, y según dijo Dios al crearlo, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita una compañera semejante a él, aunque esta mujer no puede ser mi esposa. En el sentido terrestre de la palabra, es más que una hermana. Es la esposa de mi alma. Este modo de razonar había acabado por ser instintivo en él. Cada vez que se dejaba arrebatar por un ímpetu amoroso, sentía la necesidad de vociferar contra la disciplina o la teología, para excusar lo que la moral católica le reprobaba. Y a la inversa, cada vez que su encono contra Roma lo hacía creerse un profeta, exhalaba el gemido de la carne mordida por la inconfesada debilidad. Aquel día escribió así: noche de cielo cerca de ella. Los ángeles podían mirarnos y escucharnos, porque nuestros amores eran amores impregnados de una castidad sin tacha. Éramos dos en una sola alma. Tesoros de vida moral y religiosa se acumulaban en mi seno. Hoy me siento más que nunca confirmado en la fe y en el amor al catolicismo. Y otra vez anotó en su diario aquello que Fray Plácido llamaba una falsa justificación de los pecados. Lo que he hecho al declararle mi amor no es un acto fugitivo y sin importancia en la vida, que pueda mañana desvanecerse
sin dejar más trazo que un recuerdo encantador pero estéril y vano. Lo que he hecho permanecerá durante la eternidad en 2 almas por de pronto y después, bajo otra forma, en todas las almas que recibirán el contragolpe de ese acto. Es una sustancia de valor infinito que yo acumulo en el fondo de mi ser. Son los misteriosos aluviones que allí va depositando el río de la vida para formar la tierra del futuro milenio. Y lo que me asombra, o mejor dicho, lo que me prueba hasta la evidencia, la presencia de Dios en semejante amor, es la calma inefable que todo mi ser tiene en medio de gozos tan desconocidos y espirituales. Cuando salí del camarote de ella pasada la medianoche, llevaba en mi corazón una felicidad sin igual, y cuando me acosté en mi estrecha cama solitaria, al pie de una cruz, nada igualaba la paz de mi conciencia. Esa noche, antes de cerrar el diario, Fray Simón se acordó de Fray Plácido, que sin dejarse engatusar por la melosa piedad de las palabras, de un tajo, más de una vez, le había descubierto las recónditas intenciones debajo de las palabras repugnantemente piadosas. Y con ira y con obstinación agregó todavía varias líneas en que se trasuntaba la pérdida del rumbo. Marcho sin saber a dónde, no veo a 10 pasos delante de mí, no sé si es la continuación de mi senda o un camino nuevo por donde nadie ha transitado, o es un abismo. Trabajaré para la eternidad, no tengo esperanzas para la vida presente, no las tengo porque soy fraile y es difícil salir de mi orden, no las tengo porque soy sacerdote católico y es imposible salir de mi iglesia. Oh Iglesia Católica Romana, verdadero reino de Dios sobre la tierra, cuánto pesas sobre las almas y sobre las sociedades. Oh tiranía eclesiástica, la más terrible de todas. Oh Señor, que has dicho en el Evangelio, mi yugo es fácil, mi carga ligera, eso no es verdad. No hay yugo más pesado que el tuyo, Señor. La atanora volaba sobre el archipiélago de Sonda, como un rayo de luz por el aire transparente. Guiábala Juana Tabor. A su lado estaba el fraile cuyos ojos tristes miraban con asombro los cielos infinitos, de donde huía su alma, y abajo el pequeño mundo envuelto en nubes, donde se refugiaba. Por la mañana había escrito en su libreta: hoy no he tenido valor para decir misa. Al verme ella me contó que tenía fiebre. Usted siempre por la mañana tiene fiebre, le dije. ¿Acaso duerme mal? No me contestó. Después hablamos del anticristo. Quise leerle lo que dice San Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses, pero me interrumpió con los ojos llameantes. ¿Por qué le llamáis el hombre de pecado, el hijo de la perdición? ¿Por qué los católicos lo odiáis desde antes de su nacimiento? En verdad no supe qué contestarle. Hoy quiere que la acompañe en la cámara de comando. Ella conducirá la atanora con su pequeña y dulce mano, que tal vez un día, apoyada sobre mi hombro, torcerá el curso de la historia de la iglesia. Un rato después, hallábase él junto a Juana Tabor. Ella no pareció darse cuenta. Iba abstraída y su mirada se hundía en el horizonte profundo. Fruncía el ceño en un esfuerzo de concentración mental. De vez en cuando, con imperceptibles movimientos, rectificaba la ruta. ¿Qué no habría dado él por penetrar en sus pensamientos y ver las cosas remotísimas y extrañas que hervían en su alma inaccesible? El sol, cortado por los cristales de la cabina de comando, la envolvía en tan singular resplandor que su tez, habitualmente pálida, parecía tostada como los granos del café. El mísero no pudo contenerse.
y exhaló su admiración cuchicheándole sacrílegamente uno de los primeros versículos del Cantar de los Cantares. Nigra sum, sed formosa. Soy negra pero hermosa, como las tiendas de Cedar, como los pabellones de Salomón. Ella halagada sonrió, endulzó el ceño y le respondió con otro versículo del poema sagrado sin apartar los ojos de la azulada proa. No os preocupe el que sea morena, porque el sol me miró. Durante algunos minutos ambos callaron, hasta que ella preguntó: ¿qué dicen del anticristo los exégetas católicos? Se han escrito bibliotecas enteras sobre el anticristo, respondió Fray Simón. Su aparición es creencia de fe en la Iglesia Católica, porque es anunciado por el profeta Daniel y 3 de los 4 evangelistas. Además, San Pablo lo describe en la segunda epístola a los tesalonicenses, cuya lectura usted no quiso oír hoy. Está escrito el nombre, un nombre que ningún intérprete ha podido comprender aún y que solo se comprenderá cuando llegue su día. ¿Cuál es ese nombre?, preguntó Juana Tabor. Y el fraile lentamente recitó el versículo 18 del famosísimo capítulo 13 del Apocalipsis de San Juan. Aquí hay sabiduría. Quien tiene inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre y el número de ella es 666. Juana Tabor se mordió los labios con ira. La irritaba el que llamasen la bestia a la más hermosa de las criaturas nacidas de mujer. ¿Alguien en 20 siglos ha descifrado lo que eso significa, 666? Ese pasaje, al igual de muchos otros de los libros santos, contestó Fray Simón, se encuentra sellado y solo será comprendido por los contemporáneos del anticristo. Según el profeta Daniel, esta visión no se entenderá sino en el tiempo del fin, es decir, cuando aparezca el anticristo, lo cual coincide con el anuncio del profeta Jeremías: estas cosas las comprenderéis el último día. ¿Y en qué tiempo aparecerá?, preguntó Juana mirándolo intensamente. Será hacia la consumación de los siglos. Pero antes o después de la conversión de los judíos. Bueno, la mayoría de los intérpretes sostiene que el anticristo aparecerá mucho después de la conversión de los judíos, en los últimos tiempos de la humanidad. Pero no ha faltado algún teólogo que sostuviera lo contrario. Esto es, que el anticristo aparecerá antes, pues los judíos lo recibirán y lo adorarán como al Mesías, y su conversión no ocurrirá sino después que él haya sido derrotado y muerto por Cristo en persona. La mayoría de los intérpretes sostiene que el anticristo aparecerá mucho después de la conversión de los judíos en los últimos tiempos de la humanidad. Pero no ha faltado algún teólogo que sostuviera lo contrario. Esto es, que el anticristo aparecerá antes, pues los judíos lo recibirán y lo adorarán como al Mesías, y su conversión no ocurrirá sino después que él haya sido derrotado y muerto por Cristo en persona, dijo Fray Simón. Las manos de Juana Tabor se crisparon sin soltar el volante, y sus labios repitieron en voz baja: derrotado, muerto.
¿No cree usted que el anticristo será invencible e inmortal? En sus primeras batallas será invencible, contestó el fraile. Moverá guerra a los santos y los vencerá. Pero a los 42 meses de su reinado aparecerá Jesús y lo exterminará con el soplo de su boca. El anticristo será destruido, profetiza Daniel, sin violencia de mano. Juan Atabor reflexionaba sobre aquel plazo de 42 meses a que se reducía el reinado del anticristo. «Bah», exclamó de improviso, ¿qué saben sus libros ni sus sabios de estas cosas? En suma, hay quienes sostienen que el anticristo tardará mucho en aparecer, porque vendrá después de la conversión de los judíos, que todavía está muy lejana, y hay otros que piensan que va a venir antes. Créame, Fray Simón, estos son los que están en la verdad. Sí, tal vez ocurra así, que el anticristo aparezca mucho tiempo antes del fin y sea un prodigioso esfuerzo del infierno para oponerse al definitivo reinado de Jesucristo en el mundo. Y dígame, ¿qué dicen los intérpretes de cómo será el anticristo? Bueno, será el más hermoso y el más sabio de los hombres. Remedará a Cristo en los milagros, para que los hombres lo adoren como a Dios. Golpeando la tierra con el pie causará terremotos por su diabólico poder. Será impúdico, se entregará a todas las concupiscencias de la carne. Será valiente y vencerá a todos los reyes. Congregará a los judíos dispersos y será reconocido rey de Israel. Reconstruirá Jerusalén, su capital, y levantará de nuevo el templo. Los judíos lo recibirán como Mesías, y la tierra se postrará delante de él. Los cristianos se negarán a adorarlo y serán martirizados. Y la iglesia volverá a ocultarse en las catacumbas. Pero toda esta gloria infernal no durará más que un tiempo, 2 tiempos y un medio tiempo. Es decir, 3 años y medio según Daniel, o 42 meses, como dice el Apocalipsis. Pero ¿y cuándo empezarán a ocurrir todas esas cosas? ¿Acaso no es hora ya? Fray Simón respondió con un versículo del cántico de Habacuc, que se reza en el oficio del Viernes Santo. Sí, ya es hora. El abismo ha hecho oír su voz. La humanidad ha roto el 6º sello del libro apocalíptico. Créame que presenciaremos cosas terribles. Ella lo azotó con desdeñosa mirada que él veía resplandecer hasta en lo más oscuro de la noche. «Cuán poderoso sería usted», le dijo Juan Atabor, «si libre de una vez de los prejuicios, subiera al púlpito y si la palabra estallara, no en nombre del verbo caduco, sino del verbo nuevo, y hablase no como uno de los 100.000 sacerdotes del Vaticano, sino como el profeta anunciador del anticristo. ¿No ha sentido en el ardor de su sangre que es usted el primogénito de una nueva alianza divina? Respóndame, por favor, pero antes de responderme, béseme». El infeliz, en la cuesta de todas las prevaricaciones, pues había ya quebrado los 2 puntales de su vocación, la oración litúrgica y la obediencia al Papa, se levantó hipnotizado y besó la cara dura y fría de Juan Atabor. Y balbuceó: «Tampoco yo tenía mi verdadero nombre. Deme usted el nombre que quiera. Usted es la sustancia más sólida de mi religión, un instrumento nuevo para salvar el mundo. Este amor será una base de piedra sobre la que se levantará la iglesia del porvenir». ¿Qué iglesia? ¿La de Cristo o la de su enemigo, aquel que en el Apocalipsis se llama la bestia?, preguntó imperiosamente Juan Atabor. Él no se atrevió a negar al maestro y permaneció mudo. Ella comprendió su batalla interior y lo acorraló entonces. «Escúcheme, el anticristo existe ya. Yo lo he visto, lo he adorado y él me ha amado.
y en señal de su alianza me ha dado un algodón teñido con su sangre. Escúcheme bien. Quiero que mañana celebre su última misa católica. Entre los corporales sobre el altar encontrará ese algodón. Comprenda ahora el nombre incomprensible encerrado en el número 666. El anticristo se llama Rey de los Judíos, lo que puesto en hebreo suma 666, y se llama también Mahoma, lo que en letras griegas suma 666. Judío y musulmán, lo uno y lo otro dan la fatídica cifra 666, que todos, hombres y mujeres, debemos llevar como la señal de nuestro dueño. Mañana, en el momento de la consagración, usted mezclará las dos sangres, la de Cristo y la de su enemigo que ha venido a combatirlo y vencerlo. Soltó el volante, tomó de la cabeza al fraile y lo besó con frenesí. Y él, envenenado por aquella boca satánica, prometió cometer el horrible sacrilegio en la última misa de su vida. Al otro día fue a la cámara de Juana Tabor, y ella, que lo esperaba junto al altar, le anunció: Hoy llegaremos a nuestro destino. ¿Buenos Aires?, interrogó él, pero ella no le contestó y cambió de motivo. Anoche leí el Apocalipsis y he retenido esta promesa: al que venciere yo le daré potencia sobre todas las naciones, las gobernaré con un cetro de hierro y podrá romperlas con un vaso como de arcilla, y le haré la estrella de la mañana. Yo quiero que usted sea el vencedor de los prejuicios, y su mano podrá romper los muros del Vaticano como un vaso de arcilla, y yo seré su estrella de la mañana. Fray Simón se revistió los ornamentos sagrados. Había resuelto eludir el sacrilegio material. Iba a celebrar sin intención de consagrar y sin pronunciar las omnipotentes palabras que transforman el pan y el vino en la carne y la sangre de Cristo. Toda la religión católica se encierra en aquella ceremonia. Cada movimiento de la Santa Misa Católica tiene un significado trascendental y un uso milenario. Por siglos y siglos, millones de celebrantes los han repetido exactamente, creyendo que en la mayor exactitud hay un mayor fervor, de tal manera que puede afirmarse que un sacerdote pierde el espíritu sacerdotal en la medida en que se va apartando del estricto ritual codificado finalmente en el Concilio de Trento. Hacía tiempo que Fray Simón era descuidado en celebrar su misa. Omitía algunas ceremonias, hacía las genuflexiones incompletas, pasaba por alto o pronunciaba mal las oraciones litúrgicas, e interiormente se excusaba criticando los formulismos estériles, la oración reglamentada. Iba acostumbrándose para más graves transgresiones. No se llega jamás de golpe a la suprema rebeldía. Se comienza siempre infringiendo las rúbricas y mofándose de lo que fastidia cumplir, porque se ha perdido el espíritu, que da la clave y ayuda a entender y a gustar. Toda ceremonia litúrgica tiene un sentido recóndito, inaccesible para los soberbios, pero claro y manifiesto para los humildes. Una cruz trazada con la mano, 3 cruces sucesivas, una genuflexión, una oración en voz alta, seguida de otra en voz baja, un ósculo sobre el borde de la patena o sobre una página del misal. Se encadenan como las notas de una sinfonía sublime, en que hallan sabor y alimento el corazón, la imaginación y la inteligencia.
Cuando Fray Simón, inclinado delante del altar y con las manos juntas, pidió a Dios que purificara su corazón y sus labios, como purificó con un carbón ardiendo los del profeta Isaías, concibió el pensamiento de que sus labios estaban más manchados que nunca, pero se rebeló haciéndose esta consideración: si un teólogo me dijera que ese no es un amor religioso, sino una pasión carnal, yo tendría lástima de esa teología. Este es un amor virginal, religioso y sacerdotal, nuevo fundamento de mi vida apostólica y piedra angular de la lejana iglesia del porvenir, preparación del santuario en que se cumplirán los sagrados misterios del Cantar de los Cantares. Este amor es la cosa mejor que existe ahora en la iglesia. Siento sobre mis labios su beso tan puro y tan tierno, y me descubro más cristiano y más católico que nunca. Y diciendo esto se irguió y ascendió al altar, resuelto a celebrar con intención y válidamente la misa. ¿Tiene Dios necesidad de vuestra mentira?, le hubiera preguntado su viejo compañero, utilizando las sarcásticas palabras de Job. Fray Simón iba como un hombre que corre cuesta abajo por la ladera de una montaña. El viento zumba alrededor de la cabeza, hiérese en las piedras del sendero, mas ya no puede detenerse y hasta encuentra razones para apretar el paso. La fórmula del prefacio, con la cual se inaugura la parte de la misa en que el sacerdote se transforma en un ser superior a los mismos ángeles, le pareció hermosa y la rezó con énfasis pero sin fervor. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Los cielos y la tierra están llenos de vuestra gloria. Hosana en lo más alto de los cielos. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. El fraile podía sentir los perspicaces ojos asiáticos espiando sus ademanes. Extendió las manos sobre el cáliz y sobre las dos hostias que iba a consagrar, una grande para él y otra pequeña para ella, y rezó la preciosa deprecación que comienza con estas palabras: Anc igitur oblationem servitutis nostre, en la que le pedía al Señor se dignara aceptar con bondad aquel sacrificio y contara al sacerdote y a los fieles presentes en el número de los escogidos. Juntó las manos, hizo 4 veces el signo de la cruz, luego una nueva cruz sobre el pan y otra sobre el vino, y tomó la hostia entre el pulgar y el índice de ambas manos. Apoyó los codos en el altar y agachándose pronunció las sacramentales palabras que hacen arrodillarse a los ángeles del cielo. Hoc est enim corpus meum. Tomó la hostia entre el pulgar y el índice de ambas manos, apoyó los codos en el altar y agachándose pronunció las sacramentales palabras que hacen arrodillarse a los ángeles del cielo. Hoc est enim corpus meum. Un instante después se arrodilló y de nuevo dejó la hostia y articuló sobre el vino las palabras litúrgicas.
porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre del testamento nuevo y eterno, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada en remisión de los pecados. Enseguida comió el pan y bebió el vino, y dio la comunión a Juana Tabor. Tras el bocado, como puede leerse de Judas en el Evangelio de San Juan, entró en él Satanás. Fray Simón había cometido uno de esos sacrilegios que sacuden la creación en sus quicios de eterno bronce, pero su alma engañada parecía estar serena y tranquila, afianzada en la insensata pretensión de ser la piedra angular de la iglesia del porvenir, en cuyos círculos cabrían todos los hombres, aun aquellos que blasfemaban de Dios y que combatían a Cristo. Terminada la misa, volvió a su camarote y escribió en su diario: acabo de decir la misa con un gran consuelo y una gran tranquilidad. Había resuelto no celebrar nunca más una misa válida, pero una vez en el altar me sentí irresistiblemente impulsado a pronunciar las palabras litúrgicas, con intención de consagrar, para que fuese real y efectivo, lo que un católico llamaría el horrendo sacrilegio. Después de haberlo hecho así, estoy asombrado de mi calma, y esta ciertamente no será mi última misa. Siento que llevo en mi corazón no solamente el porvenir de la Iglesia, sino también su presente, y que nadie puede arrebatarme la misión que Dios me ha confiado, ni siquiera el Papa. El Papa no es el amo de la Iglesia y de las almas, sino su servidor. Llegando a Buenos Aires, subiré al púlpito y proclamaré la Iglesia del porvenir. Pensó que sería excomulgado, arrojado del convento. Esto le inquietó porque perturbaría sus planes. Él quería destruir la Iglesia romana, pero procediendo al revés de cómo habían procedido todos los reformadores. Ellos la atacaron desde fuera. Pues bien, él se humillaría, aparentemente se sometería, y desde adentro realizaría su empresa destructiva. Tal vez lo único que le impediría hacer esto sería el pensamiento de aquella mujer, con la cual no podría unirse mientras permaneciera en la disciplina de su estado. ¿Cuál de las dos fuerzas que se disputaban el imperio de su pobre alma terminaría prevaleciendo? ¿Sería el amor? ¿Sería el odio? Quiso permanecer encerrado todo el día y no dejarse ver más de Juana Tabor hasta Buenos Aires, y a fin de que ella no se extrañara, le envió este recado con el sirviente: siempre todas mis alegrías fueron tristes, en adelante todas mis tristezas serán alegres, porque Dios me ha entregado a usted. Estoy triste, pero soy feliz. Llevo en mi corazón la iglesia que he buscado en vano durante 30 años. Como los levitas del desierto, sostengo el arca de alianza sobre mis hombros y marcho hacia la tierra prometida. Tal vez no la vea, pero el tabernáculo del Señor entrará en ella, y todos los pueblos, comulgando en la libertad y la democracia, descansarán a su sombra. Me siento a la vez triste y feliz, lleno de vida cerca de la muerte. Me siento completamente suyo, todo entero y para siempre, en esta vida y en la eternidad. Siento que la nueva iglesia ha comenzado con mi bendición de sacerdote sobre su cabeza y sobre sus labios con mi beso santo. Una flor virginal ha abierto sobre el viejo tronco ennegrecido. Ya el invierno ha pasado. He aquí la primavera. Ella tampoco se dejó ver ni le habló por teléfono, pero le contestó con una pequeña esquela: ¿por qué estar triste?
El destino de una humanidad nueva se afianza en usted y en mí. De nuevo nos vamos a alejar y usted será combatido por los enemigos de adentro y de afuera de su alma. El fraile volvió a pensar en lo que creía ser su misión sacerdotal, con lo cual anestesiaba su conciencia torturada y escribió todavía algunas páginas más. Mientras digo la misa, mi corazón es como la playa del mar, un incesante vaivén de las olas. Llegó a pensar en las enormidades más extrañas e inverosímiles. Hombre de deseo eres tú. Siento que me alejo de Roma, conservándome dentro del espíritu del catolicismo. En esta combinación tan dolorosa y armoniosa del aislamiento y de la unidad, de la obediencia y de la libertad, en estas oscuridades y estas tempestades en que marcho y trabajo, procedo a ciegas, pero bajo la mano de Dios. Realizo una obra que yo mismo no comprendo y sobre cuyo porvenir no podría explicarme en detalle, pero tan real y misteriosa como grande y peligrosa. Estoy abriendo los cimientos de una nueva iglesia, o mejor dicho, de una nueva estructura de la iglesia eterna. Jerusalén nueva, siempre nueva. Corrió las cortinas para que la implacable luz de las alturas no le molestara y se adormeció en la cucheta. Tuvo ensueños de delirio, soñó que era papa por elección popular, pero su pensamiento no tardó en cambiar de norte y se orientó desde el éxito mundano hacia aquella mujer. ¿Quién compensaría sus sacrificios si renunciaba a ella? ¿Quién se lo agradecería? No. Se levantó resuelto a cortar amarras con Roma y, como quien da una buena noticia, comunicó a Juana Tabor sus propósitos con estas líneas. Llego en este momento a la solución de la gran crisis de mi fe. Ahora por fin me siento libre de las ataduras extrañas y rígidas de la ortodoxia romana, y por eso mismo me hallo sólida y más alegremente establecido en la verdadera Iglesia Católica de Jesucristo. La verdad definitiva y única es que no soy ni católico, ni cismático, ni deísta, sino soy de la Iglesia de los que esperan. Cuando llegue a Buenos Aires, abandonaré el convento y hablaré sobre los techos de la ciudad como un apóstol y un mártir. He prometido a Dios no dejar pasar un día sin ejecutar algún acto grande o pequeño contra Roma. Comenzaré combatiendo con la palabra y el ejemplo contra el celibato eclesiástico. Oh, Juana, cómo vienen a mi memoria aquellas amorosas palabras del Cantar de los Cantares. Ya el invierno ha pasado, las flores han aparecido sobre la tierra y ha llegado el tiempo de los cantos. El arrullo de las palomas se ha hecho sentir en las campiñas. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Mandó aquella página y esperó que Juana Tabor lo llamaría para felicitarlo por una resolución que ella había infundido y que cortaba definitivamente su vida religiosa. Pero ocurrió todo lo contrario. Ella no lo llamó y se limitó a mandarle otras líneas en respuesta que le produjeron inmensa decepción y lo dejaron perplejo y angustiado. ¿Qué significaba esto? Hoy llegaremos al final de nuestro viaje, pero no es Buenos Aires. Le guardo una enorme sorpresa. La Iglesia Católica no es el único camino de salvación, mas para usted es el mejor. Debe volver al convento sometido a la autoridad del Papa. Debe reformar su orden y abrir sus puertas a nuevas vocaciones. Hasta ahora, todos sus esfuerzos han fracasado por haberse aferrado a normas contrarias al espíritu liberal del siglo.
abra sus puertas a los templarios y entrarán a torrentes y tendrá un convento en cada ciudad del mundo y será el general de una orden religiosa que trazará su camino al mismo Papa. El más grande error de los enemigos del Papa es que pretendieron destruir el romanismo saliéndose de la Iglesia. Mala estrategia. El romanismo solo será destruido desde adentro, no por violentos, sino por los humillados que tuvieron la fuerza de quedarse tras los muros de la odiada ciudadela. Usted no puede salir de su convento, usted no debe salir. Acuérdese de lo que se lee en el libro de los Macabeos. Los judíos que abandonaron su ley, pero se quedaron adentro de la ciudad, contribuyeron a su derrota abriendo las puertas al enemigo. Hoy llegaremos a mi palacio en el desierto del Tar, y desde allí usted comenzará sus obras, que no será en la carne, sino en las almas. Y terminaba con estas líneas subrayadas enérgicamente. Atienda mi voz. Su obra no será la conversión de una mujer, sino de un pueblo de 400 millones de almas que esa mujer le entregará sin entregarse ella misma. Es verdad, ya el invierno ha pasado, pero no son los tiempos de escuchar el arrullo de las palomas, porque todavía las flores de esta primavera serán flores sangrientas. Que mi mano sobre su hombro sea más fuerte que la mano de un arcángel.